Por muchos años ha estado la creencia que no se puede ser santo y feliz al mismo tiempo. Si tú miras en la religión tradicional, los famosos llamados santos eran personas que se veían melancólicas, tristes, así meditabundo, como que están sufriendo, con una cara de angustia impresionante. Y esos son supuestamente los que están más cerca de Dios. Así que de una u otra manera quedó una imagen colectiva de que si tú quieres ser santo, acercarte a Dios, significa que tienes que sufrir, que tienes que vivir una vida así melancólica, retraída, triste, demacrado, sufriendo. Y creo que ese no es el propósito o el sentido de la palabra de Dios. Hay un personaje de la Biblia que se llama Nehemías, y es interesante que cuando él con Esdras están dando la ley al Señor, dice la Biblia ahí en Nehemías capítulo 8, versículo 9, dice: al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, y mire lo que dice aquí porque me parece muy interesante y muy especial. Dice: no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¡Wow! Este es un concepto que todos tenemos claros. El gozo del Señor es el que sostiene nuestra vida. No importa las circunstancias, no importa los momentos que podamos estar viviendo, es importante mantener el gozo del Señor. Ahora, una cosa es la alegría o la risa y la felicidad o el gozo del Señor. Porque la risa es temporal. Es más, si tú te ríes mucho tiempo, te vas a empezar a doler, no sé, el estómago o el vientre. Pero el gozo del Señor va mucho más allá de un momento de risa o un momento de alegría. El gozo del Señor es algo que sostiene nuestra vida, es lo que nos da sentido, es lo que nos da fortaleza. Y es lo que dice aquí Nehemías. Así que cuando pensamos en modelo a seguir, siempre pensamos en primer lugar en Jesús, que es nuestro modelo perfecto. Y hay otra persona que también es un modelo en la palabra de Dios, un referente para nuestra vida, y es el apóstol Pablo. Alguna vez él decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y hay una carta maravillosa del apóstol Pablo que vamos a empezar a estudiar aquí cada domingo, y la carta a los Filipenses. Ahora, lo interesante de esta carta es que Pablo la escribió en un momento muy difícil de su vida, cuando estaba en la cárcel. No la escribió en Hawái, no la escribió, no sé, en un lugar paradisíaco, no, la escribió en la cárcel. Pero cuando lo observamos bien, Pablo nos habla de gozo todo el tiempo. Es la carta que más repite la palabra gozo. Y dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Y uno diría: ¿quién lo está diciendo? Pues lo está diciendo un hombre que en primer lugar está preso, que está encarcelado, que está solamente esperando la sentencia de muerte. Es más, luego la condena, le quitan la vida. Ahora, en segundo lugar, está pobre, no tiene riquezas, aún con una salud disminuida. Sin embargo, con un gozo contagioso. Y me parece que es tan importante en estos momentos de dificultad en todo el mundo, qué importante recordar las palabras del apóstol Pablo. Porque él nos dice que la actitud que hemos de asumir en este momento no es una actitud ni de tristeza, ni de preocupación, ni de estrés, sino es una actitud de gozo. Eso es lo que debe sostener nuestra vida, eso es lo que debe levantarnos, esa debe ser nuestra actitud en todo momento, no importa la circunstancia. Sí, yo sé, estamos en momentos en los cuales no sabemos, hay incertidumbre. Todo este tema, la pandemia, la enfermedad, uno no sabe qué pueda pasar. Y más ahora donde se han levantado los niveles de protección, donde ya parece que la sociedad se resignó a vivir libremente sin importar las consecuencias. La actitud como cristianos no es de llenarnos de temor, no es de llenarnos de miedo, no es de llenarnos de angustia. Es mantener el gozo, porque es el gozo del Señor que sostiene nuestra vida. Y por eso, al estudiar la carta, yo quiero que miremos hoy el capítulo número 1. En una oración que le hace el apóstol Pablo para empezar, ahí desde el versículo número 3 en adelante, dice así la palabra del Señor: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa de la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. ¡Wow! ¡Qué oración tan linda!
Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? ¿Cómo es posible ser feliz en esa situación? ¿Cómo es posible que Pablo era feliz en la cárcel, en una situación difícil, sabiendo que iba a morir, sabiendo que estaba enfrentando un juicio injusto en el cual lo estaban condenando por ser cristiano? ¿Y cómo era que Pablo todo el tiempo nos habla de gozo? Es más, en esta carta la palabra gozo es la más repetida. Siempre Pablo está diciendo, mire, la actitud en medio de la dificultad es el gozo del Señor que sostiene nuestra vida. Pero tú dirás, pero pastor, ¿yo de qué me voy a gozar? ¿De qué me voy a gozar si tal vez no tengo los recursos que tenía antes? Si no tengo tal vez la libertad que tenía antes? Si no tengo tal vez el trabajo que tenía antes? ¿Cómo es posible estar de gozo? ¿Cómo me va a hablar a mí de gozo, pastor? Pues déjeme decirte algo, es el gozo del Señor que va a sostener tu vida y mi vida. ¿Y cómo hacer para estar gozoso? Y quiero pensar en esta oración de Pablo en 3 elementos que nos va a ayudar a tener ese gozo de Dios. En primer lugar, el gozo de Dios viene de un corazón agradecido. Y mira cómo el apóstol Pablo habla de la gratitud, porque él empieza diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio del primer día hasta ahora. Ahora, es importante ser agradecidos. Ahora, la gratitud es una disciplina que debemos desarrollar. El salmista algún día decía en el Salmo 113, un salmo maravilloso, dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué importante ser agradecidos. Estamos en un mundo ingrato, en un mundo que todo el tiempo le está reclamando, se está quejando delante de Dios. Casi siempre cuando vamos a orar a Dios, siempre estamos pensando en peticiones. El Señor, te pido por esto, te pido por aquello. Y claro, todos tenemos un montón de peticiones, pero la manera con la cual deberíamos llegar ante el Señor es con acción de gracias. El salmista decía, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Sin embargo, estamos en un mundo tan ingrato que todo el tiempo estamos reclamando, que estamos exigiendo, que estamos pidiendo a toda hora. Mire, es curioso, pero en nuestra sociedad cada vez se inventan más palabras para ofender. Si yo quiero ofender a alguien, si yo quiero insultarlo, tengo muchas palabras para hacerlo. Pero para agradecer solo existe una. Y curiosamente es la que menos usamos. Parece que en el día no tenemos tiempo para darle gracias a Dios. Y qué importante que en este momento, sí, yo sé, hay peligro, sí, yo sé, hay muerte, hay enfermedad. Sin embargo, siempre van a haber razones para agradecer. Por eso el apóstol Pablo decía, dad siempre gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, para entrar en el gozo, tengo que empezar con un corazón agradecido por todas las cosas que Dios ha hecho, por todas las cosas que Dios nos ha dado. Ahora, la gratitud no es un sentimiento. No es que, yo siento ser agradecido. No, tal vez ese sentimiento nunca llegue. La gratitud es una decisión. Es algo que, como hacía el salmista, se hablaba a sí mismo. Alma mía, bendice, agradece. Es algo que yo tengo que buscar. Es algo que yo tengo que esforzarme por recordar las maravillas de Dios, por hacer presente todo lo que Dios está haciendo, por entender que todo lo que recibo de Dios es por su misericordia. Y qué importante que de mí broten palabras de gratitud. Ahora, pero siempre que pensamos en la gratitud, a veces también tenemos un concepto egoísta, porque yo soy agradecido con las cosas que me pasan a mí. Entonces soy agradecido si tengo un nuevo trabajo, soy agradecido si estoy estrenando auto, soy agradecido si tengo una casa hermosa, soy agradecido si las cosas me están yendo bien. Sin embargo, el apóstol Pablo no estaba viviendo eso. Recuerden, no estaba agradecido porque salió de la cárcel, no estaba agradecido porque estaba bien allá en la defensa ante los tribunales. No, mire la razón por la cual estaba agradecido. Dice la palabra que estaba agradecido al acordarse de los hermanos de Filipos. Esa era su gratitud. La gratitud no era lo que le estaba pasando a él, porque él estaba encerrado, él estaba en un momento difícil en su vida. Sin embargo, él estaba agradecido por la obra que Dios estaba haciendo en la vida de los cristianos de Filipos. Y esto es muy interesante, porque pocas veces nos alegramos por los demás. Siempre por los demás sentimos envidia. Si alguien está estrenando, sí, sonreímos, pero por dentro, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué yo tuve eso? ¿Qué suerte tienen los que no se bañan? Y estamos ahí como pensando en que ¿por qué no fui yo el afortunado? Así que nos cuesta alegrarnos por los demás. Alguien decía que en este país la gente se muere más de envidia que de otra cosa. Así que el apóstol Pablo nos da una lección, porque no es solamente agradecer por las cosas que te pasan a ti. Qué bueno ser agradecido por lo que Dios está haciendo a los demás. Y qué interesante que tengamos aún en nuestras oraciones la gratitud a Dios por lo que Dios está haciendo en mi hermano. Tal vez él sí tiene trabajo y yo no tengo. Y qué bueno decirle, Señor, gracias. En vez de decirle, ay Señor, pero ¿por qué le diste trabajo a él y a mí no? Más bien decirle, Señor, gracias porque mi hermano tiene trabajo. Gracias, Señor, porque estamos creciendo en el Evangelio. Estamos creciendo en ti. Y aquí Pablo nos da una lección maravillosa. Que la gratitud no es solamente un asunto egoísta. Qué bueno que seamos agradecidos por lo que Dios hace en las demás personas, por ver la transformación de Dios. Muchas veces que iba a enseñar y llegaba luego de una invitación, alguna gira, siempre me preguntaban, ¿cómo me fue?
y muchas veces decía, a Dios le fue bien, en el sentido de que hubo muchas personas que fueron ministradas, pero a mí no tanto, tal vez porque no tenía recursos o ha llegado con las manos vacías. Sin embargo, hoy esa perspectiva cambia, porque mi felicidad no es lo que me pasó a mí, la felicidad no es lo que yo recibí, la felicidad es lo que Dios pudo haber hecho en las personas. Esa debe ser nuestra alegría, ese debe ser nuestro gozo. Entonces, siempre habrá razones para estar gozosos, no solo por lo que Dios ha hecho en nosotros, sino también por lo que Dios ha hecho en las demás personas. Qué bueno que miremos a los demás, no con envidia, no con egoísmo, sino miremos a los demás también con gratitud al Señor, diciéndole, Señor, gracias, porque aquel que le compartió la palabra, aquel que le ha reenviado el video, está creciendo en Cristo, y esa es una razón para estar gozoso. Si he podido hablarle a alguien o predicarle a alguien, y esa persona recibió la palabra, su hogar está siendo transformado, su hogar está siendo cambiado, esa es suficiente razón para gozarnos, para alegrarnos. Tal vez eso es mucho mejor que ganar una lotería, o que conseguir un ascenso, o no sé, lograr un triunfo o éxito profesional. Mire lo que Jesús decía acerca de la alegría en el cielo. Dice, hay más alegría en el cielo por un corazón que se arrepiente. Dice que hay fiesta en los cielos. Lo que Jesús nos enseña es que en el cielo se celebra, no que estamos estrenando casa, no que logramos un ascenso. En el cielo se celebra que hay personas que están siendo tocadas y restauradas. Así que, ¿quieres vivir el gozo de Dios? Predícale a alguien, acércate a alguien, háblale de Dios. Y ve cómo Dios va a transformar su vida. Y cuando tú compartes la palabra y ves el fruto de esa semilla compartida, ¡wow! Esa es una razón para estar gozoso. Y en el cielo va a haber fiesta porque alguien está siendo cambiado, porque alguien está siendo restaurado. Entonces, entra en el gozo del Señor, entra en esa fiesta del Señor. Empecemos a celebrar, no porque se acabó la pandemia, empecemos a celebrar porque la salvación ha llegado, porque podemos ser instrumentos de Dios para transformar a otros. Y por eso Pablo estaba feliz, porque él había sido un instrumento de Dios para que muchas personas en Filipo hubiesen conocido de Dios y ahora estén creciendo en la fe. Así que esa debe ser nuestra alegría, no una alegría materialista, no una alegría consumista, logré comprar, logré tener. No, tal vez todos estemos pasando necesidades, tal vez no tengamos muchos recursos para tener, pero esos no son motivos del verdadero gozo. El verdadero gozo es cuando vemos la obra de Dios en nuestra vida y en la vida de las personas que estamos formando, que estamos compartiendo el Evangelio de Dios. Así que, ¿quieres vivir el gozo de Dios? Predica la palabra. Y créame que cuando veas la semilla, esa palabra de Dios formándose en las personas, ¡wow! Será el gozo más maravilloso e inexplicable. Eso es como una madre. Una madre es feliz de ver a su hijo comer, no porque ella está comiendo, sino por el hecho de ver a su hijo comer y estar así gordito y creciendo sano. Ese es su mayor gozo. Así ella misma está enferma. Su gozo es ver lo que está pasando en la vida de sus hijos. ¿Sabes? Ese mismo gozo, pero a nivel espiritual. Cada vez que tú compartas de Dios y tengas esos hijos espirituales, no hay un mayor gozo que ver la obra de Dios en ellos. Ahora, otro elemento por el cual el apóstol Pablo estaba gozoso es un versículo que me encanta y es el verso 6. Dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué palabra! Porque aquí el apóstol Pablo está gozoso descansando en la obra de Dios. Tal vez nosotros en la vida nos preocupamos si somos capaces de alcanzar la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Y a veces nos sentimos incapaces, nos sentimos débiles, nos sentimos limitados y pensamos en todo lo que significa ser cristiano. Y más de uno va a pensar, no, pastor, esto es muy difícil para mí. Yo no puedo dejar este vicio, yo no puedo dejar esta actitud. Yo he querido cambiar muchas veces y tal vez hemos luchado nuestras fuerzas por cambiar. Hemos luchado nuestras fuerzas por ser un mejor cristiano, por ser una mejor persona. Y muchas veces hemos fracasado en ese intento. Porque sí, en algunas cosas tal vez hemos avanzado, pero en otras parece que retrocedemos, parece que no estamos a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Y eso generalmente llena de frustración y a veces eso nos puede llenar de tristeza. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo nos da una pista maravillosa y es que ser cristiano no significa descansar en mi obra, ser cristiano no significa descansar en mi esfuerzo, ser cristiano significa descansar en la obra perfecta de Dios. Y eso era lo que le daba gozo a Pablo. Pablo le daba gozo el saber que lo que sostenía su vida no era su esfuerzo, ni siquiera su sacrificio. Lo que sostenía su vida era la obra de Dios. Él no estaba diciendo, ¿será que podré aguantar este tiempo de cárcel? ¿Será que podré permanecer firme cuando llegue la hora y sentencia de mi muerte? No, el apóstol Pablo estaba segura que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, es Dios el que nos sostiene y en eso tú y yo podemos descansar, gozosos de saber que estamos en las manos de Dios, que estamos siendo formados por Dios y que estar en su mano significa que todo lo que nos pase obrará para bien. Sí, nadie pensó que podríamos superar ese tiempo encerrados a merced de tantos peligros que hay en nuestra sociedad.
Pero ¿cómo podemos salir adelante cuando tú y yo descansamos en las manos de Dios, cuando nos ponemos en sus manos, cuando dejamos que su obra se perfeccione en nuestra vida? Muchas veces escuchamos conferencias motivacionales: saca al campeón que hay en ti, tú eres el conquistador, tú lo lograrás. No, la vida cristiana no se trata de si yo lo logro o no lo logro. La vida cristiana se trata de lo que Dios hará en mi vida, es confiar en sus manos. Dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre, y en el primer hombre que yo debo confiar en mí mismo. Y por eso ser cristiano significa, en primer lugar, descansar en la obra de Dios. Es Dios el que hará la obra, es Dios el que te perfeccionará, es Dios el que me perfeccionará. No soy yo, no es mi esfuerzo. Si yo me entrego en las manos de Dios, Dios se encargará. Mire, cuando el Señor llamó a Pedro y a Juan, les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No dice: ustedes van a llegar a ser. No dice: miren a ver si aprenden. No, dice: yo me encargaré de hacer de ustedes lo que yo he preparado. Entonces, ser cristiano no significa descansar en nuestro esfuerzo, nuestra obra. Ser cristiano significa descansar en la obra del Señor. Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Y es cuando venimos a Él que encontramos su fortaleza, es cuando venimos a Él que encontramos su gozo. Cuando estamos en su presencia somos fortalecidos, somos levantados. Así que esta es una invitación del apóstol Pablo a descansar en la obra de Dios, y eso producirá gozo en nuestra vida, saber que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Así que descansa en sus manos. Pero en segundo lugar, entiende que la vida cristiana es un proceso. A veces estamos todos afanados porque queremos hacer las cosas rápidas y que las cosas se den rápido y que tengamos cambios, mejor dicho, de la noche a la mañana. Sí, tal vez en algunas cosas podamos ver cambios rápidos, pero en otras es un proceso. La Biblia dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que descansa en la obra del Señor. Permite que Dios obre en tu vida. El mayor obstáculo para la obra de Dios somos nosotros mismos, en nuestra propia manera de hacer las cosas. Es el luchar en nuestras fuerzas. Dice la Biblia: los que confían en el Señor, o el que espera en el Señor, tendrá esas nuevas fuerzas. Por eso, cuando te sientas débil, cansado, simplemente entrégate en las manos de Dios. Dile: Señor, yo no puedo luchar, yo no sé qué hacer con esa situación. En mis fuerzas tal vez es imposible, voy a estar lleno de miedo, de inseguridad, de temor, pero es en tus manos que voy a tener seguridad, que voy a tener gozo, que voy a tener paz, esa paz que produce el Espíritu Santo, ese dominio propio que hace que nuestros sentimientos no se desborden ni sean los que controlen nuestra vida. Y por eso descansa en la obra de Dios, entrégate en sus manos y verás lo que Dios va a hacer en tu vida, y descansa con fe, sabiendo que Dios te perfeccionará, que Él hará su obra maravillosa. Es una palabra que también el apóstol Pablo da en Tesalonicenses, en las cuales le dice que todo vuestro ser sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. Pero después el versículo siguiente dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, esa obra viene de parte de Dios. Esa obra de santificación no viene de mi esfuerzo. Esa obra de santificación viene de entregarme en las manos de Dios, de ponerme en sus manos. Él es el que me santificará por completo. Él es el que me guardará de una manera maravillosa. Él es el que producirá en mí, como dice su palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, descanse en sus manos, entrégate en sus manos, creyendo que Dios hará su obra perfecta en tu vida y en mi vida. Entonces, una persona gozosa es aquella que es agradecida. En segundo lugar, una persona gozosa es aquella que descansa en la obra perfecta de Dios, que sabe que no depende de sí mismo. Porque si dependiera de nosotros, jamás lograríamos los propósitos de Dios. Por eso nosotros dependemos de la obra de Dios, descansamos en sus manos, descansamos en sus propósitos perfectos. En tercer lugar, hay algo que también llama la atención. El verso 7 dice: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Mire, a veces uno siempre piensa en el apóstol Pablo, una persona solitaria, una persona así entregada al Señor. Sin embargo, esta es una carta donde el apóstol Pablo muestra su corazón y expresa el amor que tiene por sus hermanos en Cristo. Vemos un Pablo que ama, pero también se deja amar de los hermanos. Y esto es algo muy maravilloso y que es muy importante, porque el amor se debe expresar. A veces tenemos amores pasivos o amores un poco parcos. Se supone que este fin de semana estamos celebrando el mes del amor y la amistad, aquí en Colombia y no sé en qué otros países. Sin embargo, a la hora de expresar el amor somos muy limitados, porque solo lo hacemos a través de regalos, objetos, una que otra palabra. Sin embargo, el amor va mucho más allá de eso. Cuando el Señor hizo al hombre, dijo: no es bueno que esté solo.
¿Por qué? No somos llamados para ser solitarios, para estar aislados. Hay mucha gente que dice, no, yo soy de la iglesia de Cristo, pero nunca se congrega, nunca ve un video, nunca está ahí en familia, porque está pensando simplemente en sí mismo. Y déjeme decirte algo, la vida cristiana está llamada para ser compartida, para ser una familia. Somos un cuerpo. El apóstol Pablo decía que la nariz no le puede decir a la oreja que no la necesito, o a la boca no te necesito, o a los ojos. No, todos son importantes, todos somos importantes en el pueblo de Dios. Y qué importante valorarnos como iglesia, y qué importante reconocernos. A veces lo único que vivimos es para criticarnos, para exigirnos, ay, este hermano es así, ay, mire este otro como es, y tal vez a veces nos juzgamos. Estamos para amarnos. Recuerda el gran mandamiento, amar a Dios y amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y qué importante expresar ese amor, qué importante decirle a alguien lo valioso que es. A veces no tomamos tiempo por lo menos para hacer una llamada, decirle, Dios te bendiga, lo apreciamos, gracias por ser tan especial, gracias por ser parte de nuestra familia. Pero qué bueno que seamos más participativos, qué bueno que seamos más expresivos. Sí, yo sé, tiene un pastor que es un poco parco y es algo que yo estoy aprendiendo de parte del Señor. Mi esposa sí es mucho más afectiva, siempre está pendiente con el tema de las llamadas y eso es muy importante, que el amor fraternal se mantenga y se desarrolle en medio de nosotros, que nos acordemos de los unos de los otros para motivarnos. Así que es importante cultivar relaciones amorosas en medio de la iglesia, que no solamente sea por un mes del amor y la amistad, sino que estemos constantemente dando un detalle, dando una palabra de ánimo. Si usted no sabe, un detalle cuánto alegra el corazón, cuánto nos llena de satisfacción. Y uno podría decir, no, pero ese hermano no lo necesita. Déjeme decirte algo. Todos necesitamos sentirnos amados, todos necesitamos sentirnos aceptados, todos necesitamos sentirnos que somos importantes. Y yo quiero decirles algo, tal vez a alguien yo no haya podido llamar, no hayamos podido hablar en este tiempo, pero déjenme decirle algo, los amamos muchísimo. Y que esta sea una oportunidad para expresar el amor. No esperar que pase algo terrible para entonces mandar un ramo de flores y decir, ay, tan bueno que era, tan lindo que era. No, qué bueno que ahora que podemos, que ahora que tenemos la oportunidad, expresemos el amor fraternal, que mantengamos esa comunión en el Espíritu, que mantengamos esta unidad como cuerpo, como pueblo del Señor. Por eso es importante expresar ese amor, expresar ese cariño fraternal. Así que qué bueno es mantener relaciones de amor, relaciones afectivas. No ser distantes, nos necesitamos los unos a los otros. Y en estos momentos de dificultad, qué importante es que tengamos los corazones cercanos. Sí, tal vez no podemos abrazarnos como antes. Sí, tal vez no podemos reunirnos como antes, como quisiéramos. Sin embargo, que eso no signifique estar lejos, sino es ahora cuando más debemos estar unidos como familia, como cuerpo de Cristo, entendiendo que estamos llamados a amarnos los unos a los otros, a preocuparnos los unos por los otros, a sostenerlos los unos a los otros. Ahora tú me dirías, pastor, pero yo de amigos no me hable porque tengo muchísimos amigos. Pastor, yo estoy rodeado de gente. Tengo mi compadre, mi comadre, oye, mis amigotes con las cuales converso y paso horas y horas conversando y charlando de muchas cosas y riéndonos. Ahora, ¿qué tipo de relaciones el apóstol Pablo nos invita a tener? Mira lo que dice el verso 9. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, sí, Pablo estaba feliz. Y su gozo eran sus hermanos, su gozo era tener relación con personas. Sin embargo, ¿qué tipo de personas o qué tipo de relaciones él amaba? Relaciones que nos ayuden a crecer en Cristo. Sí, tal vez podemos tener personas con las cuales conversamos y tenemos relaciones de amistad, pero la pregunta, ¿ellas te ayudan a crecer en Cristo? ¿Son personas que reafirman tu fe? Esas son las amistades que tú tienes que cultivar, porque muchas veces cultivamos amistades que no nos convienen, amistades que nos alejan del propósito de Dios, amistades que contaminan nuestros oídos, que contaminan nuestros ojos, que contaminan nuestro corazón. Y a veces sí, tenemos amigos para hablar mal del presidente, para hablar mal del país, para hablar mal del gobierno, para hablar mal de todas las cosas, y eso no edifica, eso no construye. Y por eso el apóstol Pablo, cuando ora por el amor fraternal, dice, oro para que el amor entre ustedes se traduzca en conocer más a Cristo. Esa debe ser la razón de la amistad, esa debe ser la razón o el propósito de las relaciones interpersonales, en que ellas nos ayudan a perfeccionar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Si no, esas relaciones terminan siendo idolátricas, porque si no, entonces sí, yo defiendo a mi amigo y mantengo mi amistad con él, no importa que me esté haciendo daño, no importa que me lleve por los malos consejos o por el mal camino. Y es ahí donde yo tengo que poner freno y hacer una evaluación. Sí, estamos en el mes del amor y la amistad, pero ¿cuáles son las amistades que yo debo cultivar? Las amistades que me ayudan a crecer en el propósito de Dios. Estos días estuve con uno de mis amigos, él es un misionero que está aquí en Latinoamérica, y estuvimos haciendo toda una brigada entregando zapatos a los venezolanos que van de camino de Cúcuta. Algunos iban hasta Nariño, otros a Perú,
distancias larguísimas. Y claro, muchos de ellos están sin zapaticos, con llagas en sus pies. Entonces les llevamos zapatos. Pero lo más hermoso y que partió mi corazón era ver a los niños tan felices. Uno de esos niños con esos zapaticos viejitos cogió los zapatos viejos y los botó. Y estaba tan feliz que empezó a correr. Oye, venía de caminar, pero él sentía que ahora sí tenía una motivación. Claro, solo pudimos llevar a algunos y acercarlos, pero esa circunstancia de afecto, de amor, de orar por ellos, fue algo que conmovió mi corazón, porque no esperaba encontrar tantos niños en el camino. Y me decían que algunos bebés mueren por el frío, no están acostumbrados a esos climas. Y claro que arruga el corazón. Pero entre todo el viaje, que siempre fue largo, porque hay algunas partes donde están arreglando la carretera, todo el tiempo estábamos hablando de la palabra, hablando del Señor, compartiendo muchos textos de la palabra. Y sabes, esa amistad ha sido una amistad que ha traído bendición a mi vida. Y de eso se tratan los amigos. Amigos que no sean para que dañen tu fe, sino amigos para que te construyan. Esas son amistades que debemos cultivar. Porque tal vez nosotros sí tenemos amigos, pero no amigos que nos ayuden, no amigos que nos edifican. Nosotros aquí en la iglesia tenemos tiempo de reuniones con los hombres o tiempo de reuniones con mujeres. Y hay personas que sí se vinculan, otros que prefieren no hacerlo. Y déjame decirte algo, esas son amistades que vale la pena. Porque si una amistad te lleva a Cristo, si una amistad te ayuda a formar el carácter de Cristo en tu vida, esa amistad debes cultivarla. Por eso una amistad es buena o mala en torno a Cristo. Si te ayuda a formar a Cristo en tu vida, es buena amistad. Si no te ayuda, si no te aleja del propósito de Dios, entonces no es buena amistad. Y es algo que tú debes revisar, porque tal vez o no está haciendo influencia a tu amigo, o tal vez es un amigo que necesitas poner distancia. El libro de Proverbios nos enseña que el que anda con sabios, sabio será. El que anda con personas de fe, pues su fe va a crecer. Pero si tú andas con personas enojonas, pues serás también un enojón. Si hablas con personas que tienen malos pensamientos, malas palabras, pues esas van a contaminar tu corazón. Por eso, si tú quieres vivir el gozo del Señor, ese gozo está en esas relaciones con amigos que ayuden a fortalecer el carácter de Cristo en tu vida. Ahora, ¿qué te interesa más en las personas que amas? ¿Que crezcan en Cristo o que les vaya bien en la vida? Yo prefiero que crezcan en Cristo. Porque las cosas materiales son pasajeras, pero el carácter de Cristo es algo que nos va a sostener aún por la eternidad. Así que el verdadero amor genuino es cuando yo invito a esas personas que amo a que conozcan a Cristo, a que sean como Cristo, a que puedan vivir para Él. Eso es amor genuino. No solamente se trata de regalos o detalles o dinero o sencillamente palabras bonitas. Mi mejor manera de hablar a mis amigos es ayudarles a formar a Cristo en ellos, es hablarles del Señor, es que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, es que puedan andar en el camino correcto. Esa es una buena amistad y ese es un buen tema de conversación. Pero parece que hoy lo único que se habla es de política, de derecha, de izquierda, de si estás a favor de esto o estás en contra de esto. Mira, esas no son cosas que edifican, no son cosas que construyen nuestra vida. Si como hablamos a veces de política, de fútbol, habláramos del amor de Dios, habláramos del propósito de Dios, este mundo sería diferente. Pero tristemente entramos en el juego de los políticos, tomando partido y acusándonos y a veces hasta deseando la muerte los unos a los otros. Pero como iglesia no somos un partido político, ni estamos pensando en una posición política. Como iglesia estamos aquí para cumplir el gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Y ya les decía, la mejor manera de amar a tu prójimo es mostrarle el camino de Dios, mostrarle la palabra de Dios. Entonces, este amor debe ser con conocimiento de Dios, no con emociones, no solamente con afectos o palabras bonitas o detalles. Es un amor que edifica, un amor que construye. Ese es el tipo de amor que debe estar en medio de nosotros. Entonces, evalúa. ¿Qué tipo de personas has acercado a tu corazón? ¿Qué tipo de personas tú consideras tus amigos? ¿Qué tipo de personas es con las que más hablas? ¿Personas que hablan de Cristo o personas que tal vez lo único que hacen es contaminar tu corazón? Por eso, una buena amistad es aquella que ayuda a discernir cuál es la voluntad de Dios. Y como decía el apóstol Pablo, para que disciernan qué es lo mejor y sean puros y irreprochables para la venida de Cristo y que puedan dar gloria a Dios. Y por eso el secreto para estar gozoso es, en primer lugar, ser agradecido. En segundo lugar, descansar en la obra de Dios. Y en tercer lugar, tener relaciones que edifiquen y construyan, basadas en el conocimiento de Cristo y en el crecimiento en los propósitos de Dios para nuestra vida. Por eso quiero invitarte que ahí donde estás cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, ayúdame a tener ese gozo que fortalezca mi vida. Ayúdame a vivir en la plenitud de tu gozo, que yo pueda crecer, Señor, que en medio de estas dificultades, que en medio de estas situaciones podamos ver tu voluntad, podamos ver tus propósitos perfectos en nuestra vida, que tu gozo nos sostenga. Señor, gracias por hablarnos. Señor, gracias por invitarnos a ti. Estamos en un mundo convulsionado, estresado, preocupado, cansado, fatigado, angustiado. Pero tú nos invitas a tu gozo, tú nos invitas a tu alegría,
Tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esa, Señor, es la vida que queremos vivir, esa vida de gozo, esa vida de alegría, donde tú nos sostienes, Señor. Y por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a ser agradecidos. Y no solamente agradecidos por las cosas que nos pasan a nosotros, sino agradecidos, Señor, por lo que tú haces en la vida de otras personas. Agradecidos porque podemos compartir tu palabra. Ese es el verdadero gozo, Señor. El edificar a otros, en ganar a otros para ti, Señor. En predicarle a otros y que se salven. No hay mayor gozo que eso. Es más, tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso, Señor, cuando predicamos tu palabra, estamos celebrando tu gozo. Estamos celebrando la alegría. Estamos celebrando el gozo de la salvación, Señor. Ayúdanos, Señor, también a descansar en tu voluntad, a no depender de nuestras propias fuerzas, sino a depender de tu gracia, a depender de tu amor, a depender de tu obra perfecta, sabiendo, Señor, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará, Señor. Y ayúdanos a tener relaciones de amistades significativas, relaciones de amistad en las cuales Cristo se ha formado en nosotros, que podamos compartir nuestra fe, que cuando hablemos no solamente sea de temas económicos, no solamente sea de temas políticos, no solamente sea de temas deportivos, sino que hablemos temas que edifiquen nuestra vida, que construyan, que nos ayuden a fortalecernos, que podamos cada día ser como tú y crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, a cultivar buenas amistades, amistades que construyan, amistades que edifican, amistades que glorifiquen tu nombre, Señor, amistades que te den la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice a mis hermanos, Señor, que en estos momentos aquel que está solo pueda sentir tu protección, pueda sentir tu compañía, Señor, el que se siente débil pueda sentir tu fortaleza, Señor, el que se siente cansado pueda sentir como tú lo levantas, y si alguien está enfermo, Señor, oramos y enviamos palabra de sanidad. Tu palabra dice, Señor, que por tus llagas fuimos curados, que tú eres quien perdona nuestros pecados y quien sana nuestras dolencias. Y por eso, Señor, oramos por cada persona que está enferma, por cada persona que se siente cansada, que se siente débil, Señor, para que tu fortaleza, para que tu gozo invada su vida y pueda levantarse y pueda ver en su vida tu obra perfecta, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.